cierto lenguaje que escuchaba hace 25, 30 años atrás en el Evangelio, porque decía, y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y me hablaban de una victoria total contra Satanás, cuando lo que veía en las Escrituras no era una victoria total, sino que tenía que ver con una herida. Alguien diga conmigo, una herida. Una herida no produce muerte instantáneamente, pero puede producir muerte con el paso del tiempo. Y aquí es donde comenzamos a entender más las Escrituras y comenzamos a comprender qué fue lo que pasó en la cruz. Él fue hecho Señor y todas las tinieblas fueron vencidas y despojadas, pero no aplastadas. No aplastadas. Por eso las promesas que el Señor le iba diciendo a los discípulos, van a pisotear escorpiones y serpientes, pero no hablando en primer lugar como si eso fuera lo demoníaco, sino hablando de la operación de la autoridad de la iglesia sobre todo lo que pertenezca al reino de las tinieblas. En este pasaje que acabamos de leer, cuando leíamos Romanos capítulo 16, verso 20, nos trae a mención el apóstol Pablo, Hechos capítulo 2. Nos trae a mención lo que el salmista David dice en el libro de los Salmos, acerca de que un día llegaría el momento donde él se sentaría como Señor y tendría que esperar, alguien diga conmigo, tendría que esperar hasta que se levante una generación que aplaste a Satanás. Hasta que se levante una generación. No sería el Dios de la guerra, sería el Dios de paz. Vamos a ver qué significa esto en nuestro interior. ¿Por qué no el Dios de la guerra aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies? ¿Por qué tendría que ser la iglesia? Acompáñenme a leer Hebreos capítulo 2, verso 8. Podríamos citarlo sin leerlo, pero la clave está en que lo podamos mirar juntos en las Escrituras. Hebreos capítulo 2, verso 8 define tan preciosamente esto. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Cuánto? Todo. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, no dejó nada que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Se anima a leerlo en voz alta, por favor? Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Cuánto? Todo. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Dónde está el problema de esta falta de sujeción a algo vencido? En la obediencia de la iglesia. Lo que aplasta a Satanás no serán nuestros actos bélicos. Lo que aplasta a Satanás es nuestra obediencia. Nuestros actos bélicos nos han hecho pelear entre nosotros. Yo creo en esto, yo creo en aquello, yo creo en lo otro. Vamos a ver por las Escrituras cómo el Dios de paz aplasta a Satanás, no por una iglesia bélica, sino por una iglesia que vive en paz. Puedes levantar tu mano, por favor, porque cuando termine acá unos minutos, oro al Señor que Dios nos dé luz. Que la obediencia nos va a llevar a la paz y la paz nos va a llevar al gobierno más glorioso de nuestras ciudades, provincias y naciones para la gloria de su nombre. Por favor, Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Verso 23, hablando acerca de la resurrección de la muerte. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Y por qué no las vemos sujetas? Porque los pies son la iglesia. Porque los pies son la iglesia. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él,
claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le sean sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. En otras palabras, Hijo, todo lo creé por ti, por medio de ti, en ti y para ti. Y luego que todo esté otra vez en orden, el Hijo lo pondrá otra vez a disposición del Padre y dirá: nada es mío, todo es tuyo, Padre. Porque no fue obediente solo hasta la cruz, es obediente por la eternidad. Y el propósito era entre el Padre y el Hijo, y nosotros entramos dentro del Hijo como colaboradores de su propósito eterno. Efesios capítulo 1, verso 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Qué significaba creer? No declarar, era mucho más que declarar. Es un estado interno de sumisión al poder de Dios, a lo cual creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No es una obra que pasará. Si puedes ver el verbo es algo que ya pasó y sometió. Alguien puede decir conmigo: y sometió. Fuerte: sometió. No someterá, sometió. Ahora, mire esto, por favor. Sometió. Pero dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 2, verso 8, dice: todo fue sujetado y no dejó nada sin sujetarlo, pero todavía no vemos. ¿Por qué no se ve lo que ya pasó en la cruz del Calvario? ¿Por qué no se ve lo que ya pasó en la cruz del Calvario? No se ve lo que ya pasó en la cruz del Calvario porque se necesita una iglesia que viva en fe de lo que ya pasó. Viva en fe de lo que ya pasó. Nuestra fe no está basada en algo que pasará. Nuestra fe está basada en algo que ya pasó. El no entender que nuestra fe está conectada con la cruz nos impide a nosotros reconocer que todo lo que yo necesito o llegaré a necesitar ya lo tengo por lo que me fue entregado en la cruz del Calvario. Tengo una buena noticia para su espíritu y una mala noticia para su alma. Dios no te amará más de lo que ya te amó en la cruz. Si la cruz no resuelve tu identidad, nada más lo resolverá. Ningún milagro puede resolver lo que solo puede resolver la obra de la cruz. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 37, una palabra demasiado importante: antes, en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores. ¿Por qué? Por aquel que nos ama, por aquel que nos amará. ¿En dónde estaba anclada la fe de Pablo? En lo que pasó en la cruz. En lo que pasó en la cruz. Anoche terminó Marcos hablándonos, ministrándonos, impartiéndonos acerca de la cruz. Y quiero decirles en el nombre del Señor Jesucristo: necesitamos imperiosamente el Evangelio de la cruz. Porque es el único lugar donde se resuelve la identidad, es el único lugar donde se resuelve el pasado, es el único lugar donde se resuelve absolutamente todo. Señores, la cruz no tiene agujeros. Lo que pasa del otro lado es porque tomó un atajo, no pasó por la cruz. Porque después de la cruz solo se anda en novedad de vida. ¿Cómo esquivo la cruz para poder tener cosas de Dios sin morir a mí mismo? Imposible. Nuestro problema no es el pasado, nuestro problema es si queremos pasar por la cruz. El esquivar la cruz siempre buscará paliativos. El esquivar la cruz siempre buscará cómo resolver algo.
Pero la cruz lo resuelve todo. ¿Alguien puede levantar su mano y recibir en el Espíritu esta palabra? La cruz lo resuelve todo. Vamos, declárenlo en el nombre de Jesús. La cruz lo resuelve todo. La cruz lo resuelve todo. En la cruz se resuelve todo. No hay pasado ni judío ni gentiles, porque de ambos hizo uno solo, pasando por la cruz. Ahora escuche por favor. Si puede leer rápido conmigo, porque me quedan unos minutos y quiero tomarlo con la seriedad de poder explicar algunas cosas. Efesios capítulo 2. Santo. Verso 14 hasta el 16. Mírelo y léalo en el Espíritu, por favor. Efesios capítulo 2, verso 14 y 16. Porque Él es nuestra paz. ¿Él es qué? Nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia ¿de qué? De separación, aboliendo ¿en qué? Anulando ¿dónde? En su carne. ¿Qué cosa? Todas las enemistades. Anulando en su carne. Por favor, lea Romanos capítulo 8, versos 5 al 7. Y veamos que todo lo que pertenece a la carne es enemistad contra Dios. Los pensamientos de la carne, los deseos de la carne, la naturaleza de la carne, todo es enemistad contra Dios. ¿Cuál es el fin de la carne? La cruz. El fin de la carne es la cruz. El lugar donde se destruye la carne es la cruz. Ahora, la cruz no es la crucifixión romana. La cruz es la revelación del señorío de Cristo. La cruz no es un pedazo de madera cruzada. Ese es el castigo romano. La cruz no era un evento. La cruz era mucho más que el Gólgota. La cruz era un estilo de vida. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. No puedo morir un día, necesito morir todos los días. Pablo no dice, morí con Cristo. Él dice, estoy juntamente crucificado con Él. Es más fácil decir, morí un día, que decir, muero todos los días. Crucificado es un verbo continuo. Es un verbo continuo. Aboliendo en su carne las enemistades. No, por favor, no podemos tener una mente pequeña de pensar que estaba hablando solo de Israel y de los gentiles. Estaba hablando de todas las enemistades. Todo lo que pertenece a la carne es enemistad contra Dios. Aboliendo en su carne las enemistades, las leyes de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Espero que poder explicar esto con la ayuda del Señor. Cuando Jesús estaba en la cruz, el Padre estaba en ira. No podía estar con Él por causa de los pecados que Él arrastraba. El Espíritu de Jesús estaba en agonía y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Está en la cruz, el Padre con ira, Él con agonía. Era un momento tétrico de verdad. Pero en el momento en que Él dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, todo lo que estaba en crisis entró en paz. Todo lo que estaba en crisis entró en paz. Por primera vez de la gran separación eterna, de la gran comunión eterna entre el Padre y el Hijo, experimentaron por única vez separación. Lo que duró su momento en la cruz. Después de que Él muere, Él es la paz. Él es la paz que trajo al Padre paz. Y el que estaba como ira ahora se transforma en el Dios de paz. Y escuchen por favor. Y comenzó a tomar boliviano y chileno y lo metió dentro de Él. Mírenme. Y los trajo a la paz de Dios y a la paz de su Hijo. Tomó un argentino y un paraguayo y lo metió dentro de Él. Tomó un brasilero y un colombiano y lo metió dentro de Él. Tomó al rico y al pobre, al hombre y a la mujer y lo metió dentro de Él. ¿Cómo estaba Él? En paz, porque Él es la paz.